Medios al Aire es mercadotecnia, empresas, publicidad, medios de comunicación, invitados, marcas, sociedad, consumidores, clientes, innovación, espacio de expresión, ideas, experiencias, estrategias, empresarios, promociones, posicionamiento, comercialización, diversión, habilidades, detrás de conocer día a día la labor de nuestros invitados. Marcas y Medios al Aire, segunda temporada en TV. Conduce Ariadne Salomón. Este programa surge para que diversas marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el conocer detrás de, el día a día, la labor de cada uno de los invitados. Para escuchar programas pasados, YouTube, Marcas y Medios al Aire, Facebook, Marcas y Medios al Aire, o visita página de la Universidad de la Comunicación. Hola, bienvenidos al programa Marcas y Medios al Aire. Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Ahora sí, hasta que se me hizo que estuvieras acá, querido Armando Villaseñor. Me encanta venir contigo, ya sabes que... Te quiero mucho y te queremos mucho aquí en la Universidad, Armando. No, pues yo la llevo aquí. Ay, qué bueno que estás aquí para darte un tiempo para platicarnos un poquito de toda tu experiencia profesional. Armando, independientemente, ahorita vamos a hablar de toda tu trayectoria, me gustaría que le platicaras a la gente un poquito, ¿qué hace Armando Villaseñor los fines de semana? ¿Qué hobbies tienes? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Su pasatiempo favorito? ¿Su comida? Ay, oye, no, pues ahora sí me pusiste en un gran dilema. Pues mira, los fines de semana son variados, según... Ahora sí, depende de la familia, depende de los compromisos sociales. Hay fines de semana que me tocan de algún evento, alguna comida. Okay. Y hay fines de semana que no hay nada, entonces me dedico a flojear. ¿A flojear? Sí. Aunque tengo que escribir todos los días, ¿no? También los fines de semana me toca escribir porque tengo que preparar mi columna para el lunes. Claro. La tengo que mandar el domingo en la noche, entonces en la tarde. Que salga el lunes. El lunes, sí. Ahorita nos vas a platicar de esa parte, querido Armando. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues mira, mi comida favorita, yo les digo que yo a veces hasta como piedra, según donde esté, según sea el presupuesto. Exacto. Según sea el ánimo. Entonces varía mucho. Prefiero mucho, por ejemplo, pescados, los mariscos me encantan, ¿verdad? Ay, a mí también. Sí. Soy fan de los mariscos. Las carnes también, depende de donde sea, ¿verdad? También me gustan mucho las carnes. Entonces, varía mucho, no tengo una especialidad, ¿no? Oye, Armando, ¿y tu lugar favorito para vacacionar? Ay, mi lugar favorito para vacacionar. ¿Te gusta más pueblo, más playita? Fíjate que también me gusta, yo en ese sentido me gusta de todo. Me gustan las playas, me gustan los pueblitos, me gusta ir a pueblear, me encanta México, me encantan, por ejemplo, en otros países también los pueblitos son algo maravilloso. Poder platicar con la gente, ver cómo viven, qué hacen. Y entonces, pues de todo me gusta, ¿no? No hay así que digas, ay, no voy a ese lugar porque no me gusta, ¿no? Oye, Armando, pues tengo que mencionar esto. Armando Villaseñor es periodista especializado en publicidad y mercadotecnia, es pionero en medios digitales y director del concepto Multipress. Ahorita vamos a platicar más adelante, pero me gustaría que antes, Armando, nos regresáramos en el tiempo y que le platicaras a la gente tu formación académica. ¿Dónde estudiaste? Estudiaste en la Universidad Autónoma de México. Platícanos un poquito de eso. Fíjate que, bueno... ¿No estudias en economía? Sí, la universidad... Estudié economía, pero cuando llegué a estudiar economía, yo pensé que era otra situación, pero me tocó una época muy difícil, porque en esa época era, digamos, finales de los 60s, empezaba, la Revolución Cubana, llegó Fidel Castro, toda la época del Che Guevara. Entonces, la escuela, que era la Escuela de Economía en la universidad, era muy politizada. Entonces nos la vivíamos en
en protestas todos los días, ¿verdad? Okay. Entonces llegó un momento, pasé 2 años ahí en la universidad y dije, no, pues esto no es lo mío, ¿no? Entonces me fui a la escuela de periodismo, pero resulta que la escuela de periodismo era más, pues los jóvenes llegaban con título de técnicos. Okay. Y entonces el grado máximo de ellos era la secundaria. Entonces pues yo ya había hecho el bachillerato, ya había hecho 2 años de universidad, entonces me sentí un poquito desencanchado. Entonces busqué y tuve la fortuna de encontrarme al maestro Miguel Isi Pedrosa, que quizá lo conozcas tú, y él tenía una columna de publicidad en el periódico El Universal. Él hacía la columna de concepto, de fondo, la hacía el lunes. Y yo le reporteaba para hacer la columna el resto de la semana. Okay. Entonces yo iba escribiendo, entonces todos los días le llevaba la columna a él para que me la revisara para publicarse. Y aprendí mucho de él. Yo creo que fue mi más grande maestro, ¿no? Y lo sigo considerando. Entonces empezamos allí fue donde empecé a escribir ya de publicidad. Ya me especialicé en eso. Oye, Armando, me encantaría que nos platicaras por qué decidiste entrar a la Escuela de Periodismo Carlos Septién. ¿Qué te apasionaba? ¿Por qué te llamó la atención o por qué llegaste ahí? Porque siempre me apasionó el periodismo. Okay. Antes de entrar al periodismo, profesional, yo tenía un periódico de deportes. No sé nada de deportes, ¿verdad? Pero sí hay Y entonces luego conocí a una persona que estaba en las ligas pequeñas de béisbol y me dice, oye, ¿por qué no nos haces un periódico de ligas pequeñas? Entonces hacía yo y era un periódico semanal, ¿no? Okay. De ligas pequeñas de béisbol. Y me gustó mucho. Yo hacía el periódico, lo escribía, tomaba las fotos, lo llevaba a la imprenta. Los fines de semana me iba a todos los campos y lo iba repartiendo y vendiendo, ¿no? Okay. Entonces era yo el mismo voceador y hacía yo todo, ¿verdad? Y luego pues ya me metí a estudiar, ya entré ya de lleno a la carrera. Ya fue cuando empecé a estudiar economía y todo eso, pero me quedó el gusanito del periodismo, ¿no? Inclusive yo hacía un periódico para una empresa. Okay. Y entonces en esa era una empresa minera. Okay. Que tenía varias unidades. Entonces yo hacía el periódico para esa empresa y era sobre las actividades de la compañía, y entrevistaba a los directivos, entrevistaba a los obreros, sacábamos noticias de cuando se le hacía algún homenaje o alguno cumplía 20 o 30 años. Entonces y trabajaba yo ahí hacía ese periódico. Entonces pues me quedó el gusanito. Estudié la carrera porque sí, mi papá quería que estudiara yo una carrera universitaria. Dije, pues ya me fui a la universidad, pero el gusano del periodismo pues siguió. Y entonces ya estando en la escuela de periodismo encontré el trabajo ya en un periódico, en el Universal, y ahí empecé en 1969. Oye, antes de que nos platiques eso de tu experiencia en el Universal, Armando, platícanos, El Siglo de la Comunicación. Fuiste fundador y director general. Era un periódico mensual especializado en mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas. ¿Cómo empezó este proyecto? Pues mira, este proyecto nació porque yo trabajaba, con el licenciado Miguel Isi Pedrosa. Okay. Y entonces la vida me llevó a otro. Estuve con él tenía una revista de publicidad que se llamaba Publicosas. Y entonces ya cuando dejé de trabajar con él me fui a trabajar porque yo ya quería firmar mi columna, ¿no? Okay.
Entonces me fui a trabajar al Sol de México. El Sol de México estaba en sus inicios. Y por cierto, dicen que fue uno de los primeros periódicos, yo digo que el primero, que se imprimió en color. Okay. Y el primer anuncio de color que se publicó fue uno de Coca-Cola. Y entonces ya, te digo, me quedé en el Sol de México, pues una larga temporada ahí. Pero luego en el Inter, en el año de 1976, justamente, pues me entró el gusanito de tener mi propio periódico, aparte de seguir escribiendo la columna. Le pusiste el siglo de la comunicación. Y entonces, pues imprimí hice el siglo de la comunicación y se hacía en tamaño tabloide. Luego las circunstancias de la vida lo hicieron revista, luego lo hicieron de diferentes maneras y en diferentes formatos, y llegó un momento en que ya el imprimir pues ya era muy caro. Entonces surgió se me ocurrió un día hacer una síntesis informativa, y entonces esa síntesis informativa inicialmente se llamaba Publifinanfax, que hablaba de publicidad y de finanzas, ¿no? Y lo mandaba por fax, de lo que yo te hablo, que será los 1990, ¿no? Del 90. Y entonces luego ya vino en aquel entonces inclusive las mismas computadoras, pues no tenían el sistema para mandar faxes, ¿no? Entonces mandaba el fax por medio de ya había unos faxes muy sofisticados y que mandaban, más de cuenta, 50 o 100 faxes diarios. Pero era un problema porque ese fax estaba programado para que al darle el tono entraba automáticamente. Como en las oficinas, las que contestaban en el teléfono en la mañana eran las señoras de la limpieza, ¿no? Claro. Entonces yo me levantaba el teléfono, ya se cortaba no se hacía la transmisión. Entonces había que volver otra vez a repetir todo el proceso. Nos mandábamos como unos 50 faxes al día y se tarda, y pues nos tardábamos casi toda la mañana, ¿no? Terminamos a las 12 del día mandando, y luego había que mandar manuales, todos los que no se habían podido ir. Y pues así surgió. Y luego ya vino la época en que ya las computadoras traían el sistema de fax, y luego ya después ya llegó el internet. Exacto. Y entonces me tocó, ¿verdad?, experimentar todos los sistemas de comunicación habidos y por haber, ¿no? Inclusive hasta programa de radio tuve, ¿no? Se llamaba Radio e Imágenes Publicitarias. ¿Y eso en qué estación? Pasaba en una que se llama el 710, que en aquel entonces era de lo que se conoce hoy como Grupo Radio Fórmula. Oye, y en Radio Fórmula estuviste como director de noticieros. ¿Qué actividad o qué responsabilidades tenías en este puesto? Pues fíjate que cuando yo tenía el programa de radioimágenes publicitarias, pasaba en una estación de AM. Ajá. Y la frecuencia modulada apenas empezaba. Entonces llegó a la estación, al grupo, llegó Sánchez Campuzano, Francisco Javier Sánchez Campuzano, hoy dueño de Grupo 7. Y entonces él dijo que los programas hablados iban a pasar a frecuencia modulada. Uh-huh. Y yo tenía un patrocinador. Y le dice, no, pues habla con tu patrocinador para pasarlo a frecuencia modulada. Y el patrocinador me dijo, no, pues en frecuencia modulada no, ¿verdad? Okay. Yo quiero seguir en AM, pues claro, que predominaba en aquel entonces. Yo creo que habría unas 3, 4 estaciones de FM. Y entonces el patrocinador me dijo que no, y Sánchez Campuzano pues dijo, pues bueno, pues ni modo. Y luego después me llamó
y me dice, oiga, ¿y usted se animaría a poner un departamento de noticias? Porque en aquel entonces los noticieros de radio estaban basados en el locutor de la cabina, leía los titulares, las cabezas de los periódicos, y esos eran los noticieros de radio. Okay. Y le dije, no, pues si se va a hacer un departamento de noticias, pues necesitamos reporteros, necesitamos esto, y si lo armaría, sí, y si lo armaría, pues sí, ¿por qué no, verdad? Entonces incursioné en el área como director de noticias, fundamos el departamento de noticias, ¿no? De esto que te hablo ya es pues sí, casi como en el 76, casi nació también como con el siglo de la comunicación, 1976. Y ahí estuve una buena temporada, unos 4 años en Radio Fórmula. Y inclusive teníamos un noticiero, porque había una de las estaciones era la XCB, que era lo que le llamaban Canal Libre Internacional. Y entonces en la noche esa estación se escuchaba por toda la República. Y entonces el noticiero era un programa en ese entonces que se llamaba Un Candidato en Campaña. Y era en la campaña de López Portillo. Entonces ellos, en el noticiero sacábamos pues una síntesis de las noticias más importantes del día y lo que había dicho el candidato el día anterior. Y entonces ellos lo podían escuchar porque así estuvieran ahí en la punta del cerro, ¿verdad? Como la estación no había otra interferencia, se alcanzaba a escuchar muy lejos, ¿no? Y entonces así empezamos en radio, ¿no? Oye, Armando, como mencionaste hace ratito, a lo largo de tu trayectoria profesional estuviste en varios periódicos, El Universal, El Sol de México, El Nacional, Ovaciones, El Economista y Uno más Uno. De estos periódicos, ¿cuál te las has pasado? El Excelsior actualmente. ¿Cuál de estos periódicos que nos puedes contar una anécdota que te pasó en alguna nota periodística o que resaltara como tú? Que resaltara. Pues fíjate que yo creo que, miren, El Sol de México me tocó una época muy sui generis, porque inicialmente el periódico, la organización era Cadena García Balseca. De un coronel poblano y entonces este periódico pues la cadena era muy grande, todavía la fecha sigue, hoy es Organización Editorial Mexicana, ¿no? Que la fundó don Mario Vázquez Raña, hermano de mi actual patrono Olegario Vázquez Raña. Y era una época muy divertida porque el coronel García Balseca tenía un carro de ferrocarril. Entonces, cuando él iba a visitar los diferentes periódicos en diferentes ciudades de la República, en Guadalajara o Durango, Zacatecas y todo eso, enganchaban el ferrocarril, haz de cuenta, el ferrocarril que iba a Ciudad Juárez, pues pasaba por Zacatecas, ¿verdad? Entonces enganchaban el carro del ferrocarril del coronel y entonces iba el carro atrás del ferrocarril enganchado, ¿verdad? Y ya llegaba él a su destino, ¿verdad? Y luego ya de regreso, pues el tren cuando venía de regreso, pues ya lo recogían y otra vez ahí venía, ¿no? Okay. Entonces era un proceso fue una época muy divertida, pero a mí me tocó experimentar muchas cosas allí, porque luego después el gobierno lo intervino y pasó a una empresa, a una que se llama Sociedad Mexicana de Inversiones, Somex era, ¿no? Entonces éramos un periódico oficial, ¿verdad? Luego después, y así fue cambiando y luego hasta que
lo compró Mario Vázquez Raña, pero ya pero ahí siguió el periódico. Inclusive en esa época, en el Sol de México, pues me acuerdo que tenía yo una columna de publicidad, que en aquel entonces no había todavía secciones de negocios, se publicaba en la primera sección. Hacía una columna que salía los fines de semana, que era La mujer en la publicidad, y luego otra que era Detrás de todo gran hombre, una gran mujer. Y además hacía yo una columna de golf. Entonces era muy divertido esa época en el Sol de México, ¿no? Oye, Armando, perdón que te interrumpa, pero tenemos que ir a un corte. Entonces, ¿te parece que regresando del corte me sigas platicando de lo que me estás diciendo? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Experiencia UC. Si te gusta la creatividad y no sabes qué estudiar, te invitamos a vivir la experiencia UC. Experiencia UC. Por medio de talleres podrás conocer nuestras 8 licenciaturas creativas. Comunicación visual, cine, comunicación organizacional, mercadotecnia y análisis del consumidor, publicidad, animación, comunicación social y comunicación y gestión de la cultura y las artes. Profesores, alumnos y exalumnos te enseñarán a producir un programa de radio, a conceptualizar una fotografía y además vivirás la experiencia de filmar en un foro de cine. Pregunta por nuestras próximas fechas y ven a vivir la experiencia UC, Universidad de la Comunicación. Cree en tus ideas. Pues seguimos aquí platicando con el queridísimo Armando Villaseñor. Armando, me gustaría que le platicaras a la gente, vamos a platicar, entrar en el tema. Eres, ya lo mencioné al principio, pionero de medios digitales, y director del concepto Multipress. Quiero mencionar esto. Este sitio web es especializado en mercadotecnia, comunicación digital, publicidad, relaciones públicas, medios de comunicación, transnacionales y digitales, e información tanto de negocios como de responsabilidad social. Platícanos, Armando, el concepto Multipress. ¿Cómo inició? Pues mira, el concepto Multipress inició precisamente del envío de un newsletter vía fax, ¿no? Exacto. Y entonces luego ya llegó los correos electrónicos, luego ya empezaron las páginas web, y entonces ya dijimos, pues vamos a tener nuestra página web y creamos la página web, ¿no? Entonces, ¿Eso hace cuándo fue? Pues es de eso que te hablo yo ya, que será, pues ha de haber sido como, yo creo que ya entre, como en el antes del 2000, ¿no? Okay. Porque al final del siglo pasado, ajá, vino lo que se llamó que tronó la burbuja de las .com, ¿no? Tronaron había muchos sitios y servicios de internet, que eran, por ejemplo, estaba Star Media, y también pues, fueron se creó un boom de todo eso, y luego de repente ¡pum!, le picaron, ¿verdad? Y todas se fueron al suelo, y luego ya fue retomando otra vez su camino el mundo de las páginas, ¿verdad? Y pues hoy en día tú ves que pues ya casi hasta cualquier persona tiene su página web, ¿no? O tienen inclusive hasta sus portales en Facebook. Pero se requiere un poquito de la trayectoria también, ¿no? Porque tú llevas muchísimos años en el medio. Independientemente de que la gente habla páginas con contenidos, pues el contenido, ¿no?, líder que tienes por tu nombre y por tu chamba y por lo que has hecho, pues es importantísimo, ¿no?
Sí, sobre todo, pues, mira, tienen que ser, antes que nada tienen que ser portales que tengan mucha información y variada, porque tú todos los días lo tienes que estar alimentando constantemente, no es de una semana. que esté ahí permanentemente. Inclusive tú ves, por ejemplo, ahora digamos como todos los medios de comunicación importantes, por ejemplo, ya sea las mismas estaciones de radio, los mismos programas de televisión, pues tienen sus páginas en internet y hay también mucha retroalimentación de parte de todas las redes sociales. Claro. Tú antes veías, por ejemplo, a un comentarista o conductor de un noticiero y estaba aquí con su laptop, ¿no? Trabajando y viendo allí, ¿no? Y hoy en día estás viendo tú que están ellos alimentándose de todo lo que hay en las redes sociales. ¿Sí? Todo lo que pasa. Entonces, a veces la gente se convierte en reporteros del mismo noticiero. También a veces también hay que tener mucho cuidado porque hay gente muy irresponsable y mandan cada noticia, ¿verdad? Sí, o no. Falsas y afecta, ¿no? Afecta. Y eso pues es lo que ha venido a debilitar también mucho el prestigio de las redes sociales, ¿no? Que a veces dices, ¿quién lo está diciendo? Claro. Y muchas veces te dicen, oye, pues, hubo un choque en tal parte y se murieron 20 personas, ¿no? Luego resulta que pues el choque sí fue, pero nomás fue un llegue, no hubo ni tantos muertos ni tantas cosas. Entonces, pues sí tienes tú que estar muy al pendiente de dónde te llega esa información para poderla divulgar, ¿no? Y muchas veces hay gente que sí abren se abre el canal mucho y se presta mucho a que cualquier gente diga, oye, no, es que fulano de tal es un ratero, que quién sabe qué, pero es una percepción muy personal del tipo, ¿verdad? Claro. Y entonces sí afecta mucho la credibilidad, ¿no? Entonces sí tienes que tener mucho cuidado en todo eso. Oye, Armando, por ejemplo, en tu columna que nos platicabas se llama Brifeando. ¿Qué contenido publicas en el periódico Excelsior en esta columna? ¿Qué contenido encontraremos? Mira, bueno, el nombre partió, se le ocurrió a Robert Salmerón. Él fue el que le puso. Robert Salmerón es una persona que ya tiene una trayectoria pues muy amplia tanto como publicista, como empresario de radio. Él es un gran empresario. Él inclusive empezó con lo que era Grupo Imagen y luego ya se lo vendió al grupo de don Olegario Vázquez Raña, ¿no? Y entonces ellos conservaron el nombre de Imagen y hoy en día todo el grupo es el Grupo Imagen, ¿no? Que comprende televisión, radio. Bueno, empezó con radio, luego siguió la televisión y luego entró ya se compró también el periódico Excelsior y hoy en día pues es todo una multiplataforma, ¿verdad? Porque tenemos hay de todo. Inclusive se acaba a finales del año pasado se obtuvo la concesión para tener televisión abierta digital, que fue la tercera cadena que se abrió, porque antes nada más existían 2 cadenas de televisión a nivel nacional, ¿no? Que era Televisa y TV Azteca, y entonces ya la tercera cadena pues fue Grupo Imagen a través de Canal 3, Cadena 3. Oye, Armando, me presiona un poquito porque tengo tantas preguntas que hacerte, entonces quiero que nos platiques todo, ¿no? Entonces que no se me vaya nada. ¿Cómo empezaste, cuando empezaste tu carrera, que es lo que nos platicabas hace rato, con quién te codeabas? ¿Cuánta gente has conocido del medio? ¿Para qué has servido actualmente, no? ¿Y quiénes son tus amigos? Y si nos puedes contar una anécdota.
de estas amistades que has hecho durante tu trayectoria, de todo, pues se podría decir, del medio publicitario? No, pues es que fue mucha gente, porque fíjate que anteriormente la labor de recabar información me obligaba, ¿verdad? Nadie te daba información por teléfono. Tenía que ir a buscarlos, tenía que conocerlos, tenía que ir a sus agencias, tenía que hacer antesalas. Entonces, eso me permitió estar más cerca de las personas, ¿verdad? Claro. Hoy en día menciono yo mucha gente y ni siquiera la conozco, ¿verdad? Okay. Y antes sí tenías que conocerlo, entonces, pues me tocó gente, ahora sí de todos tipos, ¿no? Y afortunadamente me tocó desde conocer a uno de los fundadores de la Asociación Nacional de la Publicidad, un señor que era muy folclórico, don Federico Sánchez Fogarty, que era todo un personaje. Luego me tocó la época brillante de un publicista recientemente fallecido, un creativo, que era Silvio García Pato, que él, una cosa muy curiosa, él fue el creador de una frase que todavía a la fecha se persiste, ¿no? Que era la del Gansito Marinela, ¿no? Que remataba diciendo recuérdame, ¿no? Entonces eran frases de él inclusive le empezó campañas de Nissan y entonces pues eran personajes pues como muy emblemáticos, ¿no? Y entonces sí, también me tocó, por ejemplo, personajes como don Manuel Alonso Muñoz, que él en realidad es el primero que hace la primera agencia de relaciones públicas ya formal. Luego él fue director de comunicación social en la Presidencia de la República. Entonces eran personajes muy especiales. Inclusive también me tocó la fortuna de conocer a don Eduardo Noble, que fue que era de Noble y Asociados. Era una agencia, a pesar de que él era norteamericano, él vivía en México, aquí se había quedado, y la agencia llegó a ser la agencia publicitaria número 1 en México. Inclusive él manejaba cuentas, por ejemplo, el caso de él, de Noble, manejaba, por ejemplo, Procter & Gamble. Ellos fueron los de la dichosa cubeta del Ariel, ¿te acuerdas? No sé si la llegaste a ver por ahí. El Chacachaca, y ese nació ahí en Noble y Asociados, ¿no? Luego también ahí en Noble y Asociados pues fue la del Pancho Pantera y personajes pues que hoy dices ¿dónde están, no? Oye, Armando, me gustaría que nos platicaras qué piensas actualmente de los medios de comunicación. Platicábamos, ¿te acuerdas, en algún evento que los medios, a mí me llama mucho la atención y me impresiona, ¿no? La parte de que sí asisten o a lo mejor no asisten, pero es como tú decías, a lo mejor es facilidad ya de información, que no tienen que ir presencial a cubrir algún evento, una conferencia de prensa. Entonces, ¿qué opinas tú de los medios de comunicación? Y que me platiques cómo decides qué cubrir, qué nota considerar y qué nota publicar. Pues mira, más que nada, lo que hay que tener en cuenta es quién te va a leer, ¿no? Entonces, si tú no sabes quién te va a leer, pues no vas a poder escribir nada. Entonces, tienes tú que buscar una noticia que creas tú que va a ser muy importante. Por ejemplo, es el nombramiento de un director o de una directora de una empresa grande. Pues lógico que es todo un acontecimiento, y te encuentras tú, por ejemplo, noticias también de tipo académico, por ejemplo, las que genera la misma Universidad de la Comunicación. Tú has visto que yo procuro ir a todas las conferencias de prensa que tienen ustedes para anunciar algo. Entonces, pues es el día a día te lo va marcando, ¿no? Y la misma
agenda. Hay días en que son pocos eventos los que tienes tú que cubrir, pero a veces también son demasiados eventos, ¿no? Entonces hay días en que tienes desayuno, comida y cena, ¿verdad? Claro. Entonces sí, y en el Inter tienes tu conferencias de prensa, pero nomás así la pura conferencia de prensa, y entonces a veces tienes eventos, por ejemplo el caso de ustedes que luego tienen aquí eventos de todo el día, ¿verdad? Entonces tienes que buscar cuál conferencia vas a cubrir, entonces sí es un poquito complejo el determinar qué es lo que ya que no publicar, sí. Oye, Armando, te han entregado reconocimientos por tus 43 años de trayectoria, ¿no? El Consejo de la Comunicación, ¿no? Por la trayectoria y contribución a la industria publicitaria. ¿Nos puedes decir qué habilidades tiene que tener un publicista y platicarnos un poquito de este reconocimiento? Bueno, las habilidades del publicista, de un periodista, sí. Sí. No, pues las habilidades de un periodista, mira, radican básicamente en el conocimiento de la industria que estás cubriendo. Okay. Poder tener la oportunidad de conocer a la gente que está atrás de cada marca. Y esa es la habilidad máxima. Y luego a veces la misma gente te proporciona información. Pero eso es cuando ya te conocen, cuando ya estás tú muy metido en el medio. No puedes tú, las cosas no te llegan así per se, ¿verdad? Casualmente, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, a veces los mismos fines de semana, ando yo el fin de semana y me hablan para decirme que se murió fulana o fulano de tal, entonces ahí te cambia todo el esquema. Normalmente, desgraciadamente, las noticias de fin de semana a veces son negativas, ¿no? Entonces, ahí te altera todo el ritmo. Mira, por ejemplo, recientemente pues falleció una muy querida amiga, periodista también, Cecilia Buló, que ella fundó la revista, primero era Zebra, que luego se transformó en Neo, y entonces sí, y pues son noticias muy tristes, ¿no? Claro. Y entonces, porque es una gente que han dedicado toda su vida, ¿no? A informar a la industria, entonces. Sí. Yo a ella inclusive la conocí cuando ella era una ejecutiva de cuenta en una agencia de relaciones públicas, ¿no? Que fundó un señor que era todo un personaje, que era Richard Lorden, okay. Que era todo un caso, ¿no? En el mundo de las relaciones públicas. Entonces, por eso te digo que a lo largo de mi carrera, pues me ha tocado conocer infinidad de gente de todos tipos, colores y sabores, ¿no? Y que eres muy querido, Armando. La gente te ve y te saluda todo el tiempo y la verdad es que tu trabajo pues es bastante importante e interesante para la industria. Pues mira, a pesar de que ha sido muy difícil, yo creo que en esto pues hay que meterle cariño. Yo quiero a toda la gente, ¿no? Entonces busco siempre el lado positivo a todo, ¿no? Claro. Entonces así ya debe ser, querido estamos llenos de muchas noticias negativas todos los días, entonces pues ver lo positivo en que hay en cada agencia, en cada persona, ¿verdad? Y cada quien tiene pues su manera de ser, ¿no? Oye, Armando, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, pero quiero mencionar esto. Armando Villaseñor es un hombre comprometido con la industria que le ha entregado todo al medio de la comunicación sin esperar nada. Su investigación constante de avances tecnológicos y su gran experiencia periodística en el mundo de la comunicación, la veracidad con la que escribe, lo que ha convertido en un líder de opinión y se ha ganado la confianza de profesionales, empresarios e incluso de grandes personalidades del gobierno, gracias a su discurso verídico, analítico y sobre la industria de la comunicación en nuestro país. Entonces, Armando, te agradezco tu tiempo. No sé si quieres agregar algo más. No, pues, ya vendrás otro día a platicarnos más cosas, Armando. No, pues ya.
Es difícil poder decir todo. Ay, sí. Sí, ¿verdad? Es Sí. difícil por el tiempo, pero Sí. algo que quieras agregar para cerrar, Armando. No, pues mira, yo siempre he seguido un principio. A la gente hay que quererla como es y no como uno quisiera que fuera, ¿no? Claro. Y uno más bien tiene que adaptarse lo mismo los medios de comunicación, te tienes que adaptar a las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Si no te adaptas, pues quedas fuera. Pues muchas gracias, querido Armando Villaseñor, por estar aquí con nosotros. Recuerden, para escuchar, ver programas pasados, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Marcas y Medios al Aire. También pueden visitar la página de la Universidad de la Comunicación, www.uc.edu.mx. Y de verdad, todo este programa lo hacemos para que tengan toda la información acerca de marcas, empresas y medios de comunicación. Lo hacemos con mucho cariño y muchísimo gusto. Nos esperamos el próximo martes. Adiós.